Bienvenidos a La Historia en Violeta. Hoy nos vamos de boda. No sé a ti, pero a mí me encanta irme de boda. Además coincide que estoy en esa edad un tanto complicada en la que a todo el mundo le ha dado por casarse. Así que tengo unas 2 o 3 bodas cada año desde hace un tiempo y la verdad es que no me puedo quejar en absoluto. Hoy te voy a hablar de bodas, pero no de bodas cualquiera. Hoy te voy a hablar de bodas reales. Y es que hasta no hace tanto tiempo la gente se casaba por compromiso, por obligación, por conveniencia. Muchas veces para juntar familias que estaban enemistadas, para intentar evitar guerras entre diferentes territorios o para expandir la riqueza. Pero hubo algunas mujeres que tuvieron la suerte de casarse por amor o, si bien casarse al principio por conveniencia, conocer el amor posteriormente durante su matrimonio. Y hoy te voy a hablar de algunas de esas afortunadas. Así que, si te parece bien, empezamos. Matilde de Flandes, también conocida como Matilda de Flandes, así que a lo mejor voy cambiando entre Matilde y Matilda, o mejor dicho, la Mati era hija de Balduino V de Flandes y de Adela Capeto, que era a su vez nieta de Hugo Capeto, fundador de la dinastía Capeta. La Mati debía de ser una mujer con bastante carácter en su época, como vamos a ver. De hecho, muy jovencita, antes de que su padre, Balduino, empezase a pensar con quién casarla, se enamoró de un embajador inglés, mucho mayor que ella, y se le declaró. Este embajador inglés, pues que vio ya por dónde iban a ir los asuntos, por dónde iba a ir el tema, le dijo que no, que mira, que estaba muy agradecido por la propuesta, pero que él que no se casaba con ella. Entonces Matilde, pues conoció ese primer desamor que la sumió un poquito en la tristeza, a lo que su padre pensó: oye, si le busco esposo, igual la cosa se arregla, ¿no? Que además ya es hora, que tengo una hija ya en edad casadera, y ya quiero nietos. Así que Balduino empieza una especie de first dates y se encontró con Guillermo, el duque de Normandía, que posteriormente sería conocido como Guillermo el Conquistador, aunque en ese momento todavía no había conquistado nada. Pero Guillermo, además de ser conocido como el Conquistador, en esa época era más conocido como el Bastardo. Y es que resulta que Guillermo era hijo de Roberto I de Normandía y una de sus amantes de nombre Arlette, lo cual no le puso las cosas fáciles durante su juventud y mucho menos cuando sucedió a su padre. Pero en ese momento a Guillermo también le están buscando una novia porque también se le está pasando el arroz y también quieren nietos. Aquí todo el mundo quiere nietos. Así que en el 1049 unos emisarios normandos llegaron a Flandes para pedir la mano de la Mati. ¿Qué creéis que dijo? Que no, que ella no se casaba con un bastardo. Vamos a ver, que digo yo que igual también tiene que ver algo el hecho de que la Mati y el Guille no se conocen, ¿eh? Que aunque fuese algo muy habitual en la época esto de casar a personas que no se conocían, pues yo creo que mucha gracia no les hacía, pero bueno, pongamos, ¿no?, que era por su condición de bastardo, que yo sinceramente no lo sé. El caso es que en ese momento, en cuanto la Mati se niega a casarse con el Guille, ella firma una sentencia de matrimonio. Sí, sentencia de matrimonio, porque en este momento aparece algo incomprensible para cualquier mente un poco cuerda que se precie. Se cuenta que la Mati estaba un día en misa y cuando salió se encontró al Guille en la puerta, que había ido desde Normandía hasta Flandes a caballo a ver qué porras pasaba y que por qué no se quería casar con ella. Y claro, tú imaginarás, ¿no?, que se encontraron y el Guille: oye Mati, venga, tía, enróllate un poco, ¿no?, que no nos conocemos, soy un tío majo, no, te puedo hacer feliz, te puedo dar un castillo. Se dice que Guillermo cogió a Matilde de los pelos, la arrastró durante varios metros por el suelo y una vez que ya Matilde estaba bastante mal herida, le pegó una paliza. Una red flag en toda regla. A Matilde evidentemente se le vieron corriendo a su castillo para que la viese su padre, ¿no?, que Balduino se acercó al cuarto de su hija y dijo: madre mía, ¿qué te han hecho? ¿Cómo te han dejado? Y sobre todo a ese desgraciado voy y lo mato. Es que lo mato. ¿Y sabéis qué dijo Matilde? Que había que ser muy hombre y tener mucha valentía para acudir a Flandes, pegarle una paliza
y quedarse allí esperando a ver qué pasaba. Y es más, Matilde añadió que como había demostrado tantísima valentía, ahora resulta que Guillermo le molaba muchísimo y que se casaba con él. Amiga, date cuenta. Amiga, amiga. Así que ahora nos encontramos a Matilde y a Guillermo inexplicablemente prometidos en 1049, esperando la bendición del Papa, que cuando recibe la noticia del compromiso de ambos dice, yo no os caso. Y tú igual piensas, claro, no les casa porque sabe la historia y dice, madre mía, si Guillermo la ha conquistado de esta manera, pues no me quiero yo ni imaginar qué va a ser el matrimonio. Pues no, León IX se niega a casar a Matilde y a Guillermo porque son primos en quinto grado. Puedo entender que matrimonio entre primos hermanos sea algo un poco asqueroso, salvo que vivas en Alabama, pero un matrimonio con primos en quinto grado me parece mucho más dramático el hecho de que le haya pegado una tunda, que la haya dejado medio muerta el día de su compromiso, pero ser primos. Pero el caso es que milagrosamente Guillermo y Matilde consiguen llevar a cabo el matrimonio. ¿Cómo lo hacen? Hay hipótesis. Hay una que a mí es la que más me gusta de todas, que dice que un grupo de normandos que se encontraba en Sicilia se fueron a por el Papa y le secuestraron. Y mientras el Papa estaba ausente, luchando, me imagino, por su vida, estos dos cogieron y contrajeron matrimonio, lo cual a mí me parece un poco invent, porque en el momento en el que el Papa fuese liberado, pues diría, este matrimonio no es legal, no es legítimo. Pero a mí esta versión me parece una auténtica fantasía y me gusta pensar que es la verdadera. El caso es que al final contrajeron matrimonio en el 1050 en Normandía y en ese momento ella fue coronada duquesa consorte y años después sería coronada como reina consorte de Inglaterra cuando su marido pues cruzó las aguas para conquistar ese territorio. Matilde y Guillermo llegaron a tener 10 hijos, lo cual me imagino yo que si no se hubiesen querido tocar ni con un palo, pues habrían tenido 1 o 2 para asegurar la dinastía y poco más. Pero al final fueron 10, o sea que algo de afecto habría entre ellos. Y digo algo de afecto porque Guillermo le fue fiel a Matilde, lo cual era súper extraño en la época. Y es que parece ser que la historia del compromiso es falsa. Esta historia casualmente solo aparece en una fuente, que es la Crónica de Tours, que es un poco antinormanda. Como ya estamos acostumbrados a ver en este canal, hay personas, hay acontecimientos que solo aparecen en una fuente, lo cual nos da dudas sobre su veracidad. Yo quiero pensar que esto es mentira, evidentemente, que la paliza nunca ocurrió y que Matilde, pues en algún momento a lo mejor se lo pensó mejor y si bien rechazó a Guillermo en un primer momento, luego por alguna razón acabó aceptando y fueron felices y comieron perdices o lo que comiesen en esa época. Leonor, por ser hija de Fernando III de Castilla, nació con el título de Infanta de Castilla y fue nombrada así en honor a su bisabuela Leonor de Inglaterra y a su tatarabuela Leonor de Aquitania. Los vínculos de Leonor con Inglaterra estaban bastante presentes, si bien algo lejanos, pero bueno, parece que el destino ya le prometía volver a ese país. Y es que siendo muy jovencita, con apenas unos 12 años, fue prometida a Eduardo I de Inglaterra por motivos evidentemente puramente políticos. Pero los esposos no sabían que muy pronto desaparecería el amor. De hecho, se dice que ambos se enamoraron en el mismo momento en el que se vieron, desde el minuto 1 ya surgieron las chispas, y es más, cuando Leonor llegó a Inglaterra, se encontró con que sus aposentos estaban decorados al puro estilo castellano para evitar que echase de menos su tierra. Leonor no se quería separar nunca de su marido y aprovechando que tenía el alma guerrera, igual que su tatarabuela Leonor de Aquitania, acompañó a su esposo a diferentes batallas, como por ejemplo la Novena Cruzada, donde se dice que Eduardo fue envenenado por una daga y mientras estaba ahí a punto de cerrar sesión, Leonor lo que hizo fue acercar sus labios a la herida y sacar, chupando, el veneno del cuerpo de su marido, arriesgando incluso su propia vida, porque imagínate que estás ahí sacando el veneno y coges y te lo comes tú. Pues buena la hemos liado. Y esto, que nos parece una historia magnífica de amor,
encerraba detrás, en la intimidad, algo un poco más oscuro. Y es que toda la devoción que los esposos sentían entre ellos era equivalente a toda la indiferencia que tanto Eduardo como Leonor tenían por sus propios hijos. Los descendientes del matrimonio quedaron a cargo de la abuela paterna y la abuela materna. Ellos no les hacían ni puñetero caso en ningún momento. De hecho, varios de los hijos del matrimonio murieron jovencitos porque pues, la muerte infantil en esa época lamentablemente tenía una tasa muy alta y a ellos les dio igual, hasta el punto de que uno de sus hijos, Enrique, murió a unos kilómetros de donde ellos estaban y los padres ni se molestaban en ir al funeral. O sea, que era coger el carro y hacer un viaje de 3 horas, que y no sé, es tu hijo, ¿no? Un poco de... A ellos les daba igual, ha muerto, pues ha muerto, si total, de ahí ya no se va a mover, pues que lo entierren y ya algún día iremos a verles y eso. En 1290 muere Leonor y Eduardo evidentemente se queda devastadísimo, hasta tal punto que él quiere tener una última gran muestra de amor con su esposa. Se organiza un cortejo fúnebre con 12 paradas y en cada una de las paradas se construye una cruz, que posteriormente serían conocidas como las cruces de Leonor. Y para rematar, el colmo del romanticismo, o sea, si no te parecía bonito ya lo de decorar la habitación a lo castellano, o lo de hacer las 12 cruces o las 12 paradas del cortejo fúnebre, que es como el máximo a lo que yo aspiro. O sea, por favor, yo desde aquí mando un mensaje a una persona concreta que sé que me ve, que si yo me muero antes que tú, hazme un cortejo fúnebre, pero también con 12 cruces, o lo que quieras poner, pero házmelo. Eduardo también mandó que en la tumba de Leonor hubiese siempre 2 velas encendidas, incluso cuando él ya no estaba entre nosotros. Y esta orden se mantuvo hasta el siglo XVI, es decir, 3 siglos después de la muerte de ambos. La historia de Inés y de Pedro se encuentra a caballo entre la ficción y la realidad, digna de cualquier novela del romanticismo. Vamos, cualquier drama amoroso que os podáis imaginar no es nada comparado con lo que te voy a contar ahora. Inés pertenecía a la noble gallega Casa de Castro y tenía una prima de nombre Constanza, que era hija de don Juan Manuel. El caso es que a Constanza la prometen con el infante Pedro de Portugal. Y le dice Constanza a Inés: oye prima, vente conmigo a Lisboa, porque yo no conozco a nadie allí, pues entonces te vienes como dama de compañía y estás conmigo y nos lo pasamos guay, ¿no? Y a ver si conoces tú también algún maromo que te haga tilín y te casas con él y tan felices las dos. Y tanto que conoció a un maromo. Cuando Constanza e Inés llegan a Lisboa y sale Pedro a recibirles, resulta que Pedro queda automáticamente enamorado de Inés. Pedro es consciente de que Inés y él no pueden casarse porque tienen una diferencia de rango que impide que esta boda se lleve a cabo sin consecuencias, pero a ambos les da igual e incluso antes de casarse inician un amorío paralelo al compromiso con Constanza. De hecho, te puedes imaginar que cuando Constanza y Pedro se casan, pues la pobre está viviendo en un estado permanente de celos porque sabe perfectamente que su prima se está beneficiando a su esposo y su esposo a su prima. Quiero decir, Pedro solo ve a Constanza cuando toca intentar tener descendencia de Pascuas a Ramos. El resto del tiempo se lo pasa con Inés. En el 1344 Constanza da a luz a Luis y decide realizar una maniobra muy inteligente y es nombrar a Inés como madrina de Luis. Que tú pensarás, ¿qué tiene esto de inteligente? Pues esto tiene mucho sentido en la época, porque el hecho de tener un padrino o una madrina convertía a esa persona automáticamente en familia tuya. Pedro e Inés quedaban emparentados directamente y su amor se convertía en incesto, lo cual era mucho más pecaminoso que ser simplemente amantes. Pero a la pobre Constanza, que todo le sale mal, la vida le da un gran revés. Y es que a los 8 días de su nacimiento, el infante Luis muere. Y Pedro e Inés vuelven a ser libres para realizar sus cosas amorosas. Pero aquí entra un segundo drama. Y es que en ese mismo año
Alfonso IV de Portugal, el padre de Pedro, se entera del amorío que su hijo tiene con Inés, que evidentemente no puede consentir, porque los lazos entre Constanza y Pedro son tan débiles que están a punto de romperse. ¿Y qué decide Alfonso? Desterrar a Inés. ¿Tú crees que un simple destierro va a permitir a Pedro alejarse de su amada? Pedro salía a escondidas del castillo y se iba hasta Alburquerque, Portugal, no Nuevo México, ¿no? Aunque si hubiese sido Nuevo México, pues también se habría ido allí, porque a Pedro le ha dado igual, estaba enamoradísimo de Inés e Inés enamoradísima de Pedro. Pues este salía a escondidas y se iba allí a ver a Inés, a darle besitos y luego se volvía a su castillo. Y claro, Alfonso estaba como... Y aquí se produce un nuevo plot twist, porque esta historia tiene más giros de guión que una telenovela turca. Constanza muere en el 1345 dando a luz al futuro Fernando I de Portugal. Y Pedro dice, es la mía, ahora me caso con Inés. Y empieza un tejemaneje en el que Inés vuelve al castillo, Inés es desterrada, Inés vuelve al castillo, Inés es desterrada, y así en un círculo vicioso que no acaba nunca para desesperación de los amantes. A Pedro al final se le hinchan los pasteles de Belén y decide que si Inés está todo el rato siendo desterrada, pues que él se va a ir con ella. Se van juntos, bien lejos, y tienen 4 hijos. Claro, podéis imaginar que a Alfonso pues le explotaba la cabeza. Él no podía consentir que eso pasase bajo su techo. Bueno, bajo su techo, bajo Portugal, que al final era su techo, porque para eso es él el rey. 10 años después de que Pedro huyese con Inés, Alfonso IV manda a unos hombres de dudosa moral a visitar a Inés. Y cuando digo visitar a Inés es... No sé si me entendéis. Claro, Pedro, cuando vuelve, que se había ido de caza, y ve a su mujer allí en el suelo, pues evidentemente no le hace ninguna gracia. Y decide rebelarse en contra de su padre. Pero esta rebelión le sale bastante mal y no le queda otra que esperar pacientemente porque la venganza se sirve en plato frío. Alfonso, afortunadamente para Pedro, no dura mucho y unos 2 años después de este drama muere. Y su sucesor, evidentemente, sube al cargo, y no es otro que Pedro. Pedro declaró ante la corte portuguesa que Inés y él se habían casado años antes. Esto realmente no se sabe si es verdad, porque no se ha encontrado ningún testimonio. Así que nombra a Inés como su reina consorte. Y es más, se dice que en un último acto de amor, Pedro mandó desenterrar a Inés, y la pobre Inés estaba ya como para desenterrarla mucho, la vistió como exigía ser vestida una reina, la puso en el trono y obligó a sus súbditos a jurarla como reina. El de Isabel y Carlos es otro de esos tantos matrimonios por conveniencia que se acaban convirtiendo en matrimonios por amor. Isabel y Carlos eran ambos nietos de los reyes católicos, lo cual les hacía ser primos, lo cual al papa de entonces pareció no importarle mucho. Si no recuerdo mal, años antes los reyes católicos, que también eran primos entre sí, habían intentado casarse y creo que tuvieron que medio inventarse la bula papal para poder llevar este matrimonio a cabo, pero parece que con Carlos I, pues a lo mejor por ser Carlos I, pues ya esto no parecía ser un problema para el papa, o quizá porque era otro papa, que era muy liberal, yo qué sé. El caso es que se casan siendo primos. Y desde el minuto 1 también se molan un montón. Y todo el día trucutru, porque estaban todo el día trucutru, que a Carlos le decían, Carlos, oye, que muy bien, aquí con tu señora, pero que hay asuntos de Estado que igual tienes que tratar. A este le da igual, estaba allí la una y el otro felices de la muerte. Bueno, de la muerte no, todavía no, felices de la vida, felicianos. Bueno, ya sabes lo que te quiero decir. Hay que tener en cuenta que ambos, a pesar de ser primos, se conocieron en persona 2 horas antes de la boda. 2 horas antes. ¿Qué te preguntas 2 horas antes de casarte? ¿Te gusta el bizcocho? ¿Tú roncas cuando duermes? ¿Te huelen los pies? Es que no da tiempo a nada, pero ellos, ¡pum! Pero ser emperador de medio mundo tiene consecuencias nefastas para el matrimonio. Y Carlos se pasaba todo el tiempo viajando por sus territorios, lo cual hacía que Isabel se quedase solita, eso sí, a cargo de lo que le decía su marido. Ella incluso daba consejos a Carlos y no dudaba en contradecirle cuando estaba en desacuerdo con su propio esposo sobre asuntos de Estado, porque al fin y al cabo
eran una única unidad, se complementaban perfectamente. Eso sí, lo poco que se veían les cundía porque Isabel se quedó embarazada 6 veces. Yo creo que este Carlos, donde ponía el ojo, ponía la bala. Pero tantos embarazos no fueron buenos para Isabel, que tenía una salud un poquito delicada. Embarazada de su 6.º hijo, Isabel empezó a tener episodios de fiebre, que es verdad que a los médicos en un primer momento no les alarmó, porque cuando tú estás embarazada a veces tienes ciertos cambios o ciertas alteraciones en tu cuerpo, es lo que tiene llevar una vida dentro de ti. Entonces los médicos decían, Carlos no, Su Majestad Imperial, me supongo, no se preocupe usted, que su mujer está un poco pachucha, pero la tenemos aquí cuidándole y que está como una reina, nunca mejor dicho, ¿eh? Pero claro, cuando pasas de la fiebre a la hemorragia, igual aquí ya el cuerpo te está dando señales de que algo no va nada bien. Y los médicos en este momento ya empiezan a alterarse porque además Carlos está lejos y no saben muy bien cómo decirle que no tienen ni idea de lo que le pasa a su esposa y que lo más probable es que su esposa, de hecho lo que le pasaba a la pobre Isabel es que estaba sufriendo un aborto que se le estaba complicando muchísimo y los médicos no tenían ni idea de cómo parar esa hemorragia y esa infección, que fue lo que horas más tarde, después de una larga agonía, terminó acabando con Isabel de Portugal. No he conseguido saber si llegó a despedirse o no de su esposa, pero lo que sí sabemos es que Carlos no se volvió a casar. Sí que tuvo un amante años después, pero se negó a contraer matrimonio de nuevo en recuerdo a ese gran amor que él había sentido por la tristemente fallecida Isabel. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que si quieres apoyar este canal y mejorar su calidad audiovisual, tengo una cuenta en Buy Me a Coffee, que la pondré aquí debajo, en la que puedes realizar una aportación si así lo deseas. Y si no lo deseas, yo igualmente estoy encantada de que hayas llegado aquí al final del vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta entonces, un besote muy gordo y nos vemos muy pronto.